Buenas noches, bienvenidos. Nunca como hoy, la Asamblea ha estado tan conflictiva y tan desviada. Por eso la presencia de Ramiro Vera, legislador que hasta ahora creía que era de ADN, resulta que ya se fue de la bancada, para hablar sobre la posición de la bancada en la cual él ha estado hasta hace pocos días, pero partiendo de eso, de lo que se sucede en la Asamblea, más que eso, del trasfondo de lo que sucede. Porque lo que sucede es lo que trasciende. ¿Qué hay atrás? ¿Quiénes mueven los hilos? ¿Hasta dónde son ciertas algunas versiones? ¿Cómo van a retomar el sentido de prioridades? El único afán es incomodar al gobierno para que no se reelija o inclusive se caiga antes y reelegirse ellos. Pocas personas, por su frontalidad y locuacidad, pueden responder esta y otras interrogantes como Ramiro Vera. Con él hablaremos los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ramiro Vera tiene 51 años, 2 hijos, licenciado en periodismo, maestría en gestión local, políticas públicas y además en administración pública por la Universidad Técnica de Ambato. Ha ejercido el periodismo especialmente en radio durante 30 años, principalmente Radio Calidad. Ha sido corresponsal de varios medios de comunicación nacionales y ha cubierto 3 mundiales. Son varias sus denuncias sobre temas de corrupción, especialmente con lo que tiene que ver con IES por un lado y otros asuntos en la provincia. Él es de Tungurahua, que le han ocasionado problemas de seguridad más allá de lo que deberían. Pero empecé haciendo una definición que mientras me trasladaba acá, él me aclaraba que no es exacta. Me dice que no ha salido de la bancada, pero sigue ahí. ¿Qué es eso? Carlos, buenas noches. Bueno, yo estoy junto a la bancada. Fue un pedido directo del presidente de la República de Novo apenas ganó la primera vuelta y apenas yo había ascendido y había ganado la Asamblea. Y voy a continuar ahí y apoyar lo positivo, a sacar el país adelante, la lucha contra la corrupción, la delincuencia y todo lo demás. ¿Qué es junto a la bancada y no dentro de la bancada? ¿Qué son estas ambigüedades? A ver, el problema de la Asamblea, y yo lo veía antes y lo veo ahora, es que las bancadas son muy rígidas. O sea, se rigen, lamentablemente, valga la redundancia, a veces a liderazgos. Y hay cosas lógicas que muchas veces necesitan el pensamiento individual de los asambleístas. ¿Cosas como cuáles? Como por ejemplo, cuando hay posiciones que van directamente con tu provincia. Entonces, hay temas nacionales, pero que le afectan directamente a tu provincia. Una de esas es que recientemente le pidieron votar a usted por defender a Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo IES, y usted les dijo que no, por lo que el IES está haciendo con Tungurahua. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no le aceptaron? Miren, en este punto, respeten mi discrepancia. Bueno, sí me aceptaron porque al final terminé votando como lo tenía que hacer. Si yo veo que el IES y sobre todo Eduardo Peña no está cumpliendo con Tungurahua, no está cumpliendo con el país, no está cumpliendo con Solca, no está cumpliendo con los prestadores de servicio, no hay medicinas, no hay elementos necesarios. Tungurahua no tiene tomógrafo, el hospital de Ambato está en muy mal estado. Yo no puedo votar en contra de una resolución que obligue a hacer eso. ¿En qué otros asuntos ha discrepado? Alguna vez discrepé en el tema de Galápagos. Y en otros 2 o 3 asuntos que siempre los trato a la interna y siempre pongo mi posición. ¿Hay debate? Hay debate, muchas veces. Previo a cada decisión, o se anuncia la decisión ya tomada y les dicen a ustedes, queremos conocer sus puntos de vista, pero que sepan que esto es lo que se va a hacer. Buena pregunta. En muchas cosas a veces ya hay una decisión tomada y puede generarse un debate. Soy una persona que en toda mi vida, como periodista y peor como asambleísta, no puedo reñirme a lo que me digan. Tengo que debatir y tengo que preguntar por qué y para qué.
Y si estoy de acuerdo, acepto, y si no, doy mi punto de vista. Cuando Daniel Noboa lo llamó para que venga al bloque de ADN, después de haber sido dirigido usted, el único en el país por Centro Democrático, discutieron esos términos. Mire, señor presidente, encantado en apoyarlo en esta línea. Sepa que cuando haya un punto discrepante, yo no levantaré la mano como foca. Sí. ¿Y qué dijo él? Lo hablamos claro. Así de puntual, sin que sean estos los términos. Vamos a ser claros, y me encanta eso. Cuando yo hablé con Daniel Noboa, que fue el siguiente día de ser reelecto asambleísta de Tungurahua, porque nadie creía que un asambleísta sin arrastre presidencial, sin estar en su bancada, sin todo el presupuesto que tuve, porque yo no gasté un centavo, yo no pegué afiches, no hice No necesitaba, eventos. con esa carrera, 30 años, Gracias a Dios. mucha popularidad y mucho reconocimiento. Gracias a Dios, y credibilidad, que es lo más difícil. Resulta que cuando él me preguntó cómo gané, porque lo primero que me dijo es ¿cómo ganaste?, le expliqué, hablando las cosas claras, y cuando me presentó su plan de trabajo, me dijo, voy a luchar contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, queremos gente nueva. Yo dije, bien, pero él sabía que yo tengo mi criterio, desde el primer día cuando lo hablamos, y es así que me mantení. Ahora, mantenerse en esa línea de él, parte por defenderlo frente a la ofensiva que evidentemente está desatando la Asamblea este fin de semana y particularmente hoy. Sí. Dentro de lo lógico. ¿Qué es eso? Es que hay cosas que no se pueden permitir. Lo que acaba de hacer hoy fiscalización, comisión a la que me pertenezco. Yo ya tenía una agenda previa en Guayaquil, sin embargo, responsablemente, si yo no voy a estar, pongo a mi suplente. Pero lo que acaban de hacer hoy, o sea, es más claro que cualquier tipo de agua cristalina del mundo. Lo que acaban de hacer hoy es echarse abajo varios juicios que muchos de esos miembros de ahí habían impulsado contra 3 ministros de Guillermo Lasso. Economía era uno, los otros 2. Secretaría de Educación. Sebastián Corral. Y el secretario de Administración y Secretaría de Educación. Ok, para anticipar juicios políticos contra la canciller Gabriela Sommerfeld y contra la ahora ministro del Interior, Mónica Palencia. Y el otro es contra Andrea Robo, ex ministra de Electricidad. Ya, ¿no le parece lógico aquello? O sea, ¿para qué vas a patear un muerto en el suelo, como son los exministros de Lasso? Porque lamentablemente quienes impulsan... Yo estaría de acuerdo si hubiera causales para retirar esos juicios, pero quienes impulsaron el juicio político que terminó con una muerte cruzada fue el Partido Social Cristiano y fue la Revolución Ciudadana. Quienes impulsaron estos juicios políticos fue la gente de esos partidos. O sea, no es que les dieron poniendo y hoy retiran las firmas. Y esos son los que exculpan ahora a los ministros de Lasso. Y esos son... Hicieron un juicio político que terminó con la peor crisis política de este país, con una muerte cruzada. O sea, no es algo pequeño. Y resulta que esos 3 ministros, además... Porque ya no tienen significación esos 3 ministros. Y Lasso tiene un partido en reconstrucción, para decirlo suave. Tiene una significación que la mayoría, que 2 de estos ministros ya tienen procesos en Contraloría y en Fiscalía. ¿Qué son? El tema de Sebastián Corral, Uno. porque Lasso lo colocó en la Secretaría de Administración teniendo impedimento para hacerlo. Y él admitió en un programa conmigo que era accionista de Teleamazonas. ¿Y el otro que tiene proceso? El exministro de Finanzas. ¿Sí? Pablo Arosemena. Con Pablo Arosemena, que no tengo el gusto de conocerlo. La Contraloría los está investigando, la justicia ordinaria los puede juzgar después. ¿Para qué tienen que patear un caído en el suelo en la Asamblea? El fin no justifica la causa o cómo lo hiciste. Esto es simple. No era salvarlos. Yo estuviera de acuerdo si el concepto fuera eso. Oye, como cuando se habló de la comisión de Villavicencio, que no sé si lo vamos a hablar más adelante. Claro que sí. Fiscalía y Contraloría. Ellos van a descubrir aquello. Pero acá ese no es el fin. Ya, antes terminemos este capítulo. El fin vamos es hasta donde comerse yo dije. Esos 3. Ya, ¿qué hay atrás de eso? ¿Para qué quieren comer esos 3? Para llegar a esos juicios, ya. ¿Y para qué quieren sacar? Acabo de recibir la ¿Para convocatoria. qué quieren sacar esas ministras? Acabo de recibir la convocatoria. ¿Sabe cuándo empieza el juicio contra Gabriela Sommerfeld? Mañana, a las 4 de la tarde. Así de rápido son. Mañana a las 4 de la tarde empieza el juicio contra la canciller. Se la van a comer en un mes. Y en un mes el juicio político contra la ministra del Interior. Y en un mes el juicio político contra la ex ministra de Electricidad. ¿Por Bueno, qué? decía yo en un tuit Atacar reciente, el gobierno. Salvo Andrea Robo, que es de harina de otro costal, y lo ha aprobado, que me parece también una inutilidad de enjuiciar a ella, cuando el juicio de la opinión pública ha sido mucho más severo, los resultados de su gestión evidentes, y lo que hizo este gobierno contra 22 de los miembros de su entorno también. Pero más allá de aquello, es decir, el concentrarse en el juicio de Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld,
si la llega a destituir esta asamblea, decía yo en un tuit mío, ya me acordé, un rato me perdí de por dónde iba, es un honor. Que vayan, que digan la verdad. Van a escuchar cosas que nunca se imaginaban en la asamblea y que sean destituidas. ¿El gobierno debe aferrarse a esas ministras? No. ¿Y ustedes deben defender la rajatabla? Esa es otra de las cosas en las que yo discrepo. Igual pasó en otro tema, que no lo voy a meter ahora, porque hay cosas lógicas. Yo también pienso igual que usted. Tantas cosas que nos tiene que decir la canciller, tantas cosas que nos tiene que decir la ministra, y que lo diga de manera pública. Ahora va a ser la ocasión, como va ya a ser se van, la ocasión. Y llegan a los extremos que llegan. Ok, veamos en qué acaba esto. Lo que está haciendo esa gente que impulsa el juicio político, por un lado es poniéndose del lado de López Obrador. Ojalá enjuicien a la canciller y ojalá ella cuente todo lo que se sabe, como que el asilo nunca se dio, se comunicó. Como que estaba armada la trama para que fugue Glass, etc. Y ojalá vaya Mónica Palencia, para que vea los extremos en los cuales hay conexión de lo que yo he llamado el brazo político del crimen organizado, apenas el viernes pasado, en el debate de Radio Centro. Ahí tienen el resultado, 24 horas después. ¿Ya? ¿Qué están queriendo apoyar? Antes de proseguir la entrevista, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Stream TV Cable, Pito TV es canal 15 o en alta definición 709. Si prefieren DirecTV es 194. El número corresponde a Manavisión, señal abierta, canal 9, solo en Manaví. Además, María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y a esta hora, a través de estas cableras, nos ven aproximadamente en 40.000 hogares. Carlos. Radio es 101.3 FM, Radio Centro, en Guayas y Santa Elena, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, o La Bonita del centro del país, la misma frecuencia. 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y la provincia de nuestro invitado, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital. De paso, a Marcelo Dotti, que ha sido uno de los puntales de esa radio en los últimos años, toda mi buena energía y solidaridad. Su trance con el cáncer se ha vuelto complicado. Dios le dé su soporte y la medicina su ayuda para que podamos disfrutar un poco tiempo más de su talante y de su energía, de su dureza, de su crítica, de su frontalidad salvaje, porque eso es. Ahora sí, María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y lo haremos con el reciente intento de atacar al gobierno por las declaraciones que hizo el presidente al New Yorker. Evidencian tan solo el afán de la mayoría legislativa para bloquear y además echar abajo lo que resta del gobierno de Daniel Noboa. Tenemos imágenes de Televicentro. El correísmo tenía todo listo para pedir el cambio del orden del día y que la Asamblea Nacional se pronuncie rechazando las aparentes declaraciones del presidente Daniel Noboa al medio internacional The New Yorker, aparentemente en términos nada agradables contra algunos mandatarios de la región. Somos la primera función del Estado. Y si no entendemos el rol del Estado, sobre todo dicen que son abogados, oiga, por lo menos lean la Constitución, pásense leyendo los tratados internacionales. El Partido Social Cristiano cuestionando que la actuación del jefe de Estado podría traer consecuencias negativas para el país. Demandar de la primera autoridad del país no solo sensatez, madurez en el ejercicio del cargo. Construye prefiriendo ver por el retrovisor. Para el oficialismo todo apunta a querer sacar del camino a Noboa, calificándolo de loco. La vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea. Tema número 1. Le escuché decir a Milton Pérez en Teleamazonas de usted hace 4 o 5 días que ese run run sí lo escuchó usted de algunos asambleístas. ¿A quiénes? No,
No puedo decir a quiénes. Porque ¿No quiere o no puede? no puedo porque yo lo escucho cuando uno pasa por los... Hay dos momentos que tiene la El del Asamblea. hemiciclo dijo usted y el que está afuera. Sí. En esos runrunes lo oyó. Escuché que Pero decía, dijo oye, que está loco. además había una que había dicho públicamente que le preocupa la salud mental del presidente. Sí, está en tweets. El asambleísta Palacios lo dijo en varias oportunidades, pero repito, una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace adentro. Y ahí hay un concepto muy simple. ¿Y decían está loco el presidente? Sí, muchas veces lo han dicho. Está loco, no sabe lo que hace, ¿no? Y acá se preocupan mucho de los exmandatarios. Yo tuve un discurso aquí, inclusive, porque luego de este discurso un asambleísta dijo que le da vergüenza ser parte de esta asamblea. Y otra asambleísta dijo, si les da vergüenza, váyanse, déjenos a nosotros. Y eso es lo que quieren también, porque es otro concepto. Correcto. Lo que quieren es quedarse los mismos y que gente nueva, gente con otra visión no entre a la asamblea. Correcto. Les preocupa eso. Ok, qué importante aclarar esta parte. Es decir, la mención hubo y la intención desde luego fue develada antes, con lo cual la abortaron a tiempo. María Clara. En la semana que pasó llamó mucho la atención que la mayoría correísta de la Comisión de Fiscalización haya aprobado el archivo de juicios políticos a ex consejeros de la Judicatura como Wilman Terán y Maribel Barreno, enjuiciados por obstrucción a la justicia, entre otras cosas, a pesar de que hubo pedidos de reconsideración a esa propuesta. Tenemos las declaraciones de Adriana García con imágenes de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano, creo que ustedes están viendo todo lo que está pasando el día de hoy. Es lamentable que personas que realmente hayan incumplido en todo lo que corresponde a la parte legal, hoy se les esté salvando con este proceso. Mi voto es a favor de la reconsideración. ¿Qué opina de lo que pasó allí en la Comisión de Fiscalización? Todo planificado. La Comisión de Fiscalización no mueve un dedo, un centímetro si no es planificado. ¿Por? Primero por cómo arman todo. La comisión no, ¿planificado por quién? Por la presidenta de la comisión y por el grupo de la presidenta de la comisión. ¿Qué son? Pamela Aguirre dirige la comisión y los miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Quién es ese grupo? Los integrantes, Sofía Espín, está el asambleísta González y el asambleísta Barreto. ¿Consultan externamente? Consultan externamente, directamente. ¿Usted cree o usted sabe? Yo creo y conozco que lo manejan diferente. La mayoría aparentemente de 5, al ser multipartidista, no tenemos mucha opinión. La agenda se maneja de acuerdo a cómo lo hace la presidenta, que es parte de la competencia además de la Asamblea. En todas las comisiones el presidente tiene esa posibilidad de hacerlo. Ahora, en este caso particular de Wilman Terán, cuando votaron para que se archive el juicio político, había un asambleísta de ADN que estaba en el extranjero. Correcto. Y que debió haber delegado a su suplente para que vote. Y es un ignorante o es un mala fe, porque creyó que conectándose en el consulado de Estados Unidos podía votar. Y digo ignorante porque desconoce la normativa que permite hacer eso solo si estás en el territorio nacional y no en el recinto. O es un mala fe porque hace doble juego. Yo sí quise, pero no pude. ¿Cómo explicar esas actitudes? Primero, yo siempre explico lo mío. Siempre respondo por Ramiro Vela. Por si acaso me refiero a Lenín Alvarado. No, Ricardo Alvarado. Ricardo, perdón. Ricardo, que además Alvarado es mi compañero y vicepresidente de la comisión. Okay. Creo que ahí no solamente depende de él. Para eso también hay el tema de los asesores. Los asesores están para decir eso, para ayudar a la asamblea. O de la coordinación con el gobierno. Y otra Estos días cosa, no voy a estar aquí. Es que sabían que no iba a estar ahí. ¿Quién sabía que no iba a La estar ahí? comisión y todos. Y por eso es que la comisión adelanta. La convocatoria. El gobierno sabía que él no iba a El estar gobierno ahí. sabía que él Entonces, estaba fuera del le he dicho, país. te vas, Ricardo, pero deja tu una suplente. Y tiene que dejarla 24 horas antes. ¿Qué falla allí? Primero, la estrategia de la comisión en convocar a la sesión horas antes, porque la sesión es con 24 horas. Tenía hasta hoy. Hoy podía haber convocado. O sea, supieron que él se iba. Por Supieron eso que él no estaba la ahí. reunión el sábado. Supieran del error de que él no principalizó a la suplente y la convocaron. El Ok. otro se durmió, se durmieron sus asesores y terminamos en desventaja. Veamos cómo se resolvió eso, María Clara. El tema al que nos referimos antes, el de archivar los juicios políticos de ex consejeros de la Judicatura como Wilman Terán y Maribel Barreno, se zanjó en la Comisión de Fiscalización presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre de la siguiente forma. Tenemos imágenes también de la Asamblea Nacional. Presidenta, a su disposición para la proclamación de resultados. Proclame resultados, señor secretario. A la solicitud de reconsideración, señora presidenta.
8 asambleístas presentes, 4 votos a favor, 4 votos en contra. Nuevamente se habría generado un empate en la votación, Presidenta. Por favor, señor secretario, según la normativa, proceda al voto dirimente. De conformidad con el artículo 16 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, se ha generado un empate en la votación y en aplicación del precitado artículo procedemos a la toma de la votación a la presidenta de esta mesa legislativa en ejercicio de su atribución de voto dirimente. Asambleísta Pamela Aguirre. En contra de la reconsideración. Por tanto, ha sido negada la solicitud de reconsideración, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, conforme la normativa, quedaría el informe presentado por la comisión aprobado. Bingo. Y colorín colorado, este cuento se acababa. Votaron en contra Ramiro Vela, aquí presente, César Umajinga de Pachacuti, José Rogel. No, César Umajinga es de ADN. Ah, perdón. Es que hay tantas mutaciones, ¿ok? José Rogel, si es de PSC. Es Partido Social Cristiano. Y Adriana García, que fue la que hoy tuvo otro giro raro. Retiró la firma del juicio político también. ¿A quién? Me parece que Sebastián Corral. Ok. Y votaron a favor de archivar el juicio político a Wilman Terán. Tomen nota de esto, porque para la historia que tengo registrado. Pamela Aguirre, Lenín Barreto, Sofía Espín y Ronald González. Como se produjo el empate, ya vieron quién lo dirimió. ¿Qué se puede hacer con esa comisión de fiscalización si tienen casi sistemáticamente 5 de 9? Aquí el del PSC no votó con ellos. Ahí no votó con ellos porque había un empate técnico. Hoy sí votó en la eliminación de estos 3 juicios políticos. ¿Qué se puede hacer? Complicado porque lamentablemente se maneja una agenda propia. El haberse comido 3 juicios hoy prácticamente da una rienda ya de que se puede hacer cualquier cosa. ¿Dónde está la gestión política del gobierno? Parecen indefensos. Niños de pecho, solamente lanzando epítetos y rumores. O sea, ¿dónde está la gestión política del gobierno? Buena pregunta. ¿Ha hablado usted con el ministro, cómo se llama el que no habla en el gobierno? Sensi. He tenido una sola reunión. Michele Sensi. Con el ministro Michele he tenido una sola reunión y en general no he hablado personalmente con él. Si el ministro de Gobierno no coordina con la bancada del gobierno, estamos perdidos. Ya, coordina, dije, no ordena. ¿Un elemento más de este tema para cerrarlo, María Clara? Precisamente el hecho que señalábamos anteriormente fue resumido de esta manera para Notimundo por el asambleísta de oposición al gobierno Jorge Peñafiel por Construye, que a la vez fue el impulsor del juicio político a Wilman Terán. La Comisión de Fiscalización el día sábado en una reunión virtual decidió, con voto dirimente de la presidenta de Pamela Aguirre, aprobar un informe en donde recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político contra Wilman Terán y contra Maribel Barreno, pero sí aprueban el mismo en contra de Javier Muñoz. El correísmo ha venido permanentemente defendiendo a Wilman Terán, permitiéndole hablar, teniendo una tribuna clara para que pueda decir y desdecir cualquier circunstancia que él pueda y que él desee. Han buscado con todas las formas, con todos los sistemas, conseguir que se pruebe una acusación en contra de una sola persona y no en contra de 2. Si ese correísmo vota ocasionalmente o frecuentemente ahora con Construye, como acabamos de analizar lo mismo con PSC, no sistemáticamente, ¿por qué el gobierno, la bancada de ustedes, con toda su fuerza y número, son 43 ahora, ¿verdad? Sí, 43 aparentemente. ¿No son capaces de avenir lo que les falte para igualar los 49 de ellos? Porque lamentablemente voy a estar consciente de que falta coordinación, falta hablar. Yo tuve la semana pasada un criterio que a muchos no les puede gustar, pero no se apaga el fuego con gasolina. Y muchas veces confrontar no significa que así te vas a arreglar con las cosas. Esto ha venido pasando dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea. Y esa confrontación hoy ha llegado a un punto en el que tenemos estos resultados. Falta una claridad de un manejo político. Es decir, por la vía del choque no van a sacar más. Absolutamente nada. Más votos en la próxima elección, posiblemente, a los presidentes de la Asamblea. Más colaboración, si es que llegamos a las próximas elecciones, no. ¿Les ha dicho usted eso? Les he dicho eso. Y he hablado personalmente con ellos. Cuando el presidente Noboa le dijo, ven a mi bancada, ¿usted le dijo a cambio de qué?
Él le preguntó a cambio de qué quieres, Ramiro. No. ¿Por qué aceptó? Porque yo soy un hombre de principios. Y si me dicen vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, vamos a hacer más solidario el país y vamos a tratar de sacar este mal momento, yo lo acepto. Yo acepté ser candidato a la Asamblea por el momento histórico del país. Porque para mí la Asamblea no es que me atraía mucho. Es más, siempre me preguntan en las entrevistas, ¿vas a la reelección? Claro. Yo lo estoy pensando 10,000 veces. Lo estoy pensando 10,000 veces. Pero creo, y ahí yo mismo me doy la respuesta, creo que necesitamos más gente nueva en la Asamblea. No políticos, profesionales con sentido común y con amor al país. Políticos no, porque los políticos van a recibir órdenes y van a defender a líderes, que ese es otro problema de la Asamblea. No lo piense. Si va a mantener esa línea autónoma, independiente, me guste a mí o no es lo de menos, que le sirva o no a su pueblo en Tungurahua es lo demás, no lo piense. Y solo lo sabrá cuando se someta a la reelección y ellos tengan que votar. La prueba. Sí, María Clara. Cuando volvamos, lo más reciente de la pugna de la mayoría legislativa contra el gobierno. ADN, segundo bloque de la Asamblea con 43 legisladores ahora, actúa reactivo y errático frente a todos sus hábiles opositores. Faltan liderazgo y contundencia en sus posiciones, pero sobre todo, estrategia política. Estamos tratando con Ramiro Vela la posición de ADN en la Asamblea. Les recuerdo que el reprise de este programa es 48 horas después en One Plus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen en reprise. Extinto TV Cable, CNT y Claro TV. Solo que, como les dije 2 días más tarde y a las 6 de la mañana, se conectan en streaming a esa hora 4,000 por día, cerca de 100,000 por mes. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y portada principal. Apenas concluimos. Y en Puyo nos siguen por 104.7 FM, Nina Radio. El reprise es, en cambio, al día siguiente, 13 horas, 1 de la tarde. María Clara. En una reseña de Patricio Aguas de TC Televisión veremos el más reciente episodio de confrontación de la mayoría correísta de la Asamblea con el gobierno y se relaciona con el incremento de penas aprobado por el pueblo en una serie de delitos que fueron sometidos a la consulta popular. Tras el anuncio del primer mandatario de que la Asamblea no estaría cumpliendo con la decisión del pueblo de incrementar las penas en delitos contra el terrorismo y crimen organizado tras la consulta popular y referéndum, genera críticas hacia los asambleístas por parte de expertos. Que por una revancha política o para mermar el espacio del presidente de la República, del Ejecutivo, adopte este tipo de medidas que atentan contra nosotros los ecuatorianos, que votamos, como les reitero, de manera mayoritaria por un incremento de penas. Se evidencia un grupo de asambleístas que se han confabulado a manera de oposición con el actual gobierno, con la finalidad de dificultar sus acciones. Yo veo que es una revancha política, un interés, un descalificado interés personal y político que tienen los asambleístas que están actuando en este sentido. Esto nos lleva a analizar ya el tratamiento concreto de la Asamblea de temas específicos como este. Mi paisano y tocayo, Carlos Vera Mora, que preside esa comisión del PSC, dijo que no hay tan reducción de penas, que lo que pasa es que no se las ha aplicado en el monto que planteaba el Ejecutivo. Sí. Otros concluyen que sí hay aumento. Finalmente, ¿cuál es el resultado? He visto, lo recibí apenas y he revisado un poco el informe que se va a votar mañana, lo voy a estudiar ahora, pero en algunos sí se ratifica lo que el presidente dice, en otros se baja la escala de tantos años hasta cuántos años y se aduce que no tiene que ser comparado con lo que se envía, sino con lo que habla la normativa legal. Pero siempre se sube más de las penas que estaban en la mayoría de los casos sí. Lo que pasa es que no se las suben los márgenes que pidió el Ejecutivo. Correcto, es el cuestión de los márgenes, de hasta. Okay. Y hablan de un comparado de un delito frente a otro delito, ¿no? Eso se llama proporcionalidad. Proporcionalidad, esa es la palabra. Hicimos un programa aparte de eso en Veraz con un especialista en esta materia, Julio César Cueva, penalista, quien lo explicó a tiempo. Entonces, no digan cosas equivocadas o antes de tiempo. No es posible que a un jefe de Estado lo lancen al barranco
sin que se verifique antes la versión o sin que él lo haga. Tienen que tener filtros. Otro tema, María Clara. En efecto, otra de las polémicas leyes que pretende sacar adelante la Asamblea tiene que ver con la denominada protección de los animales no humanos, asunto que tratamos aquí precisamente en Ver a su manera la semana pasada, el 25 de junio, y ha causado estupor por un lado y repudio por otro, casi general. La legislación era para animales silvestres, ya vimos cómo la expandieron. ¿Por qué los legisladores harían una cosa así? ¿Esto es ignorancia o esto es deliberado? Si este proyecto se convierte en ley de la República, la opción de llegar a la Corte Constitucional es una opción que yo descartaría. Esto tiene que morir en la Asamblea. Y sí quiero y que la Asamblea produzca una nueva ley de protección a los animales. Si algo hace daño a la Asamblea, más que lo que hemos tratado, que es más bien un tema de élite, es esto que afecta a producción de ganaderos, de avicultores, correcto, entre otros. ¿Cómo puede llegar a tratarse una cosa así siquiera? Bueno, primero porque eso no es una iniciativa de la Asamblea, y eso hay que aclararlo, porque las cosas de la Asamblea hay que decirlo. Esto es una iniciativa que nace de la Defensoría del Pueblo, o pública, porque hay un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, la Asamblea lo tiene que tratar obligatoriamente. Ahora, la ley llega como la manda la Defensoría, inclusive en el nombre. Yo no entendí hasta cuando tuve que estudiarla, porque Tungurahua, productor de cuyes, productor avícola, productor de... además, gastronómicamente, culturalmente, todo el centro del país tiene esta tendencia. Creo que Tungurahua es la segunda productora de huevos en el país. La primera productora de huevos es Tungurahua. El poder avícola está en Tungurahua, y ahí hay varios temas que lo afectan. Es más, hoy la Comisión de Biodiversidad recibió a los representantes de Tungurahua y de todo el sector avícola y de todo el sector cultural gastronómico en la Comisión de Biodiversidad. Ahora, pero si la Asamblea recibió esa ley tal como le vino, significa que tampoco tiene filtros, pues. En este momento está el filtro, es que hay que aclararlo ahí. Y yo tuve que hacerlo el día sábado en una reunión de los productores de leche. No está en primer debate, no la hemos tratado todavía, no está el informe final. Y qué bueno que la Asamblea lo discuta. Y qué bueno que la opinión pública ya está presente antes de que llegue a primer debate. ¿Cómo es posible rechazarla? Ahí se puede recomendar o no un archivo. Yo no tengo claro el procedimiento legislativo en eso. No se puede recomendar el archivo. Ya. Lo que se puede es sacar las cosas ilógicas, sacar las cosas que van totalmente fuera del sentido común. Por ser mandato de la Corte Constitucional. Por ser mandato de la Corte Constitucional. Y en el Pleno habría que ver si... El primer debate va a servir para ello. Primero, yo creo que el primer debate debe llevar filtrado ya de todo este tipo de cosas. Con 3 argumentos, si me permite. Claro. Tema cultural, tema gastronómico y tema de ancestralidad. Alimentos principales, básicos de nuestros ciudadanos. Esas 3 cosas tienen que haber filtrado antes. La segunda, la más importante, lo que usted acaba de decir, la productividad. Si se cumpliera todos los recomendaciones de esta ley, los niveles para el tema de producción de huevos, de pollos, de gallina, subirían altamente. ¿Y el costo a quién lo van a trasladar? A los ciudadanos. Es decir, el destino de esta ley es llegar al Pleno, pero modificada para que no merezca un veto total del Ejecutivo. Y para que no merezca un repudio ciudadano. Porque el problema de la Asamblea es que muchas veces aprueban ciertas cosas que luego primero está vetada y que segundo causa este deprimento de la credibilidad de la Asamblea, que yo creo que cada día va más para abajo. Y repito, qué bueno que se la trate hoy, antes de que pase siquiera el primer informe. Luego más recomendaciones y filtrada para el segundo informe. Eso es lo importante, cosas que no merezcan el repudio ciudadano, y no por popularidad, por si acaso, ¿ya? Sino por prosperidad, si cabe una palabra para resumir los puntos que citó Ramiro Vela sobre lo que puede ser negativo esa ley. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, precisamente la posición de nuestro invitado central, el asambleísta de gobierno Ramiro Vela, y del bloque ADN en otros temas urgentes de la política. ADN, segundo bloque de la Asamblea con 43 legisladores ahora, actúa reactivo y errático frente a todos sus hábiles opositores. Faltan liderazgo y contundencia en sus posiciones, pero sobre todo estrategia política. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de las siguientes cable operadoras: CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo el Ecuador y Galápagos también, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja, Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de Roku. Se conectan alrededor
de 12 a 15.000 hogares a través de esta plataforma. Carlos. Ayer tratamos aquí el tema de Fernando Villavicencio a partir de la abogada de sus hijas, la doctora Natalia Salazar. Y se refirió también recientemente a eso el asambleísta Ramiro Vela en una entrevista que cité hace pocos instantes de él con Milton Pérez en Teleamazonas de hace 4 o 5 días. Veamos un fragmento en especial para luego hurgar y entender su posición. Instituciones que no hicieron lo que tenían que hacer para cuidar la vida de Fernando Villavicencio. No puede decir ningún informe, y yo me pongo en los zapatos de cualquier comisionado ahora que estoy en fiscalización, quién mató a Fernando Villavicencio. Que fue político, yo creo que eso el país lo sabe, y todos estamos de acuerdo que la mayor cantidad de enemigos que tenía Fernando Villavicencio son políticos. Ahora, el error que usted lo acaba de ratificar, lo dijimos desde el inicio, yo voté a favor de la conformación de la comisión especial, porque si yo no votaba a favor, hubieran dicho que no le quiero a Fernando Villavicencio, que no me duele la muerte, pero los propios familiares estuvieron en contra de esa comisión. Eso fue una propuesta de campaña del movimiento Construye. Correcto, y fue un tema que había que respaldarlo más por humanidad, por solidaridad, pero la asamblea y cualquier comisión no va a determinar nada adicional a lo que le haga Fiscalía, a lo que haga el FBI y la Judicatura. Eso de esperar que la asamblea tenga un informe, que además el primer informe lo que hacía es una oda a Construye. Y este segundo informe lo que no determina es qué es el crimen político. Ok, hay varias cosas que le quiero preguntar. Uno, hay que respaldar esto por humanidad, por solidaridad. O sea, por pena, lástima, pobrecito. No, sobre todo porque era un tema que trascendió en el país. Pero no porque se volvió nacional. Porque se volvió nacional. ¿Solo por eso? Porque además Fiscalía, FBI, Policía está ya atrás del informe. Yo sabía... Porque están la Fiscalía y el FBI en Estados Unidos atrás de eso, entonces desde volumen. ¿Por qué más? Bueno, por el tema de que era una propuesta de un grupo que a mi criterio lo manejaron políticamente. Porque repito, el informe final de la comisión... ¿Políticamente a quién? Construye. El caso de la investigación. No, en eso no tengo duda, en eso estoy con usted. No leí el informe que dice que es una oda a Construye. El primero informe habla hasta de por qué no los dejan participar, de cómo destruyeron Construye y todo lo demás. De paso, va a estar aquí por Construye Jorge Peñafiel. Y antes de eso yo ya he dicho que el peor homenaje que le pudieron hacer a Fernando Villavicencio fue fragmentarse como lo hicieron, pelearse como se pelearon, repartirse los rezagos de la estructura política una vez que no estaba. Pero a mí lo que me interesan son sus conceptos. ¿No es lo importante apoyar esto porque es la forma de descubrir y atacar las mafias que están atrás de su crimen? Si eso se daría con un resultado de la comisión. No, si la comisión no está para decir quién lo mató. La comisión no está para decir lo que usted dice. No hicieron lo que tenían que hacer. ¿Quiénes? Ya tenemos los 3 resultados. Primero, no hicieron lo que tenían que hacer. Ministerio del Interior. ¿Quién ahí? Sobre todo el ministro Zapata. ¿Solito? El comando de policía. ¿Quién el comando de policía? Los comandantes del entonces, tanto el comandante general como el comandante que estuvo a cargo de la seguridad. Uno era Fausto Salinas y el otro es César Zapata, que César Zapata actualmente. ¿Quién más? Correcto. No recuerdo el nombre del otro comandante. El ECU. Usted sabía que el ECU seguía los teléfonos. Se lo seguía a él para informar y no solo a él, a una cantidad de personas nos puede estar siguiendo a nosotros. Sin duda, pero eso ya se sabía. Lo averiguó el periodismo. Entonces, ¿para qué sirvió la comisión que usted apoyó? Entonces, usted concuerda conmigo. Yo apoyé el tema de la conformación porque son temas solidarios. No, si no iban a decir que usted lo quería encubrir. Como cuando dijeron que no quiero firmar los exhortos o que no quiero apoyar los exhortos. Porque ahora la Asamblea se dedica, cada vez que tenemos sesión, a cambiar el orden del día. Todos los días. Nos dedicamos más a leer. No nos vayamos del tema. Y los exhortos. Gracias a la inmunidad parlamentaria que ustedes tienen, esa comisión especial para investigar lo de Villavicencio pudo hacer más y no lo hizo. Creo que pudo hacer más. Estaba bien entonces que se arme una comisión. Pudo hacer más siempre y cuando tenga también los participantes. ¿Sabía que la mitad de los comparecientes de esa comisión no fueron? Solo fueron 14. 14. ¿Cómo Correcto. Sacas el informe? Y lo mismo nos ha pasado en la comisión de fiscalización. Cuando son de otro segmento no van. Entonces, esa comisión no tenía otro fin. No me equivoqué desde el inicio, porque no lo digo ahora, lo dije después de votar. Pero en el informe. ¿Llegan al extremo de decir que esto no es un crimen político? No llegan, no dice eso el informe. ¿Qué dice? El informe dice que es el crimen organizado, la delincuencia, el momento que vive el país, pero que tiene un trasfondo político.
Lo que no dice es lo que otros sectores quieren que diga. Un partido político, y esto no es cuestión de defenderlo. Correcto. Es que eso no lo puede decir la comisión. Eso tiene que salir en Ni fiscalía. siquiera el testigo y el FBI. protegido dice que es un partido político. Él dice que es el gobierno de Correa. Correcto. Ok. Entonces, hay muchos que se enojan porque no se repite eso o porque no se dice. Entonces, la comisión no lo podía hacer. ¿Se hizo la comisión para distraer el verdadero enfoque de la investigación? Se hizo la comisión para cumplir una promesa de campaña y se hizo la comisión para complementar aparentemente un estudio de la Fiscalía y el FBI, que como lo dije en su primera instancia, no le iba a dar otro resultado que el que le dio. Definido un tema que para mí era crucial hoy con Ramiro Vela. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más criterios y opiniones sobre la posición de ADN en la Asamblea. ADN, segundo bloque de la Asamblea con 43 legisladores ahora, actúa reactivo y errático frente a todos sus hábiles opositores. Faltan liderazgo y contundencia en sus posiciones, pero sobre todo estrategia política. Este tema lo tocamos con Ramiro Vela hace un rato, pero quiero indagar en la forma en que lo pone en un tuit. Dice, la cereza que le faltaba al pastel, quieren bajarse juicios políticos que ellos mismos apoyaron y presentaron, están retirando las firmas RC, PSC y Construye, se refiere a los 3 exministros de Guillermo Lasso. El canje es adelantar el juicio político a la canciller por lo de la Embajada de México. El canje, o sea, enjuician a la embajadora, a la ministra canciller Mónica Palencia, a Gabriela Sommerfeld. Sí. ¿Y qué reciben a cambio? Se bajan 3 juicios. Es la inmediatez. Una cosa es esperar 3 meses. ¿Ha deseado algo tanto alguna vez que usted tiene que esperar 3 meses? Y si se come 3 juicios lo tiene mañana, como lo tiene ya, porque la convocatoria está para mañana a las 4 de la tarde. Mañana inicia el juicio contra la canciller. O sea, más rápido, imposible. ¿Solo eso? O sea, aquí hay solo política y nada más. Yo todavía creo en las buenas intenciones. Pese a todo lo que estoy aprendiendo, porque yo creo que en la Asamblea estoy aprendiendo mucho más que en los 30 años de periodismo. ¿No están pensando en cómo van a elaborar la terna de la Asamblea cuando tengan que mandar para miembro del Consejo de la Judicatura? Alguna vez alguien me dijo, si hablaras todo lo que piensas, te metes en más problemas. Pero no solo estoy pensando en eso. Los 2 juicios que vienen son totalmente para debilitar al gobierno, a la canciller y a la ministra, que puede ser una oportunidad si ellas hablan y dicen todo lo que tienen que decir. Okay. Yo creo que no hay que tenerle miedo al juicio político. Lo peor que le puede pasar a alguien es ir con miedo y no hablar lo que tienen que hablar. Bueno. Pero luego viene también, porque usted me decía que lo de Andrea Robo no es, fue ministra de este gobierno y va a afectar también al gobierno. Y justo es en el inicio de una campaña electoral. Y además, ¿qué juicio viene después? Okay. ¿Qué juicio viene después? La fiscal. Ya, está desentrañada la maraña, ¿ok? Por fin lo dijo, aunque en las palabras que él quiere, no en las que yo quería que diga, no, desde luego. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. ADN, segundo bloque de la Asamblea con 43 legisladores ahora, actúa reactivo y errático frente a todos sus hábiles opositores, porque faltan liderazgo y contundencia en sus posiciones, pero sobre todo estrategia política. Parte final de esta entrevista con el asambleísta Ramiro Vela sobre la posición de ADN en la Asamblea que constituye con el rito que ustedes conocen. María Clara. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, corresponden en este momento mis preguntas para nuestro invitado central, el asambleísta Ramiro Vela, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, asambleísta, ¿va a crecer el bloque de ADN de los 13 que tiene ahora, sí o no? No. La segunda, ¿debe ser rotativa la jefatura del bloque ADN, sí o no? Sí. La tercera, ¿atiende el gobierno la emergencia de baños como se debe, sí o no? Sí. La cuarta, ¿va a postularse para la reelección en la próxima asamblea, sí o no? No lo sé. La quinta y última, ¿es necesaria mayor articulación entre el bloque ADN y el gobierno, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Asambleísta Ramiro Vela, gracias por su presencia y su elocuencia. Ambas han resultado muy útiles para desentrañar lo que nos proponíamos, la posición de ADN en la Asamblea, pero sobre todo para indagar, hurgar, describir, perfilar la de los opositores, que es una mayoría correísta, aunque a veces con vaivenes para disimular lo que verdaderamente quieren lograr. Y lo acaba de decir en la intervención anterior Ramiro Vela. Esto de los juicios políticos que se eliminan y otros
que se aceleran es simplemente para llegar al que les interesa. Y ni siquiera por dejar fuera de juego a la fiscal general de la Nación, sino por ejercer más poder en el Consejo de la Judicatura, que no se resignan a mantener como está, que tiene que renovar 2 de los 5 miembros, con lo cual el uno que está en minoría, entre comillas, del correísmo, pasaría a unirse a ellos, y de 3, 5 ya son mayoría, con lo cual manipulan una serie de cosas, cambian algunos jueces en la Corte Nacional, pero sobre todo manejan el concurso del próximo fiscal o la próxima fiscal general de la Nación como les interesa, para la impunidad, que sigue siendo su objetivo superior, y en función del cual hacen una cantidad de cosas, y la complicidad o anuencia de otros que ocasionalmente se le unen creyendo que podrán, una vez asociados con el monstruo, liberarse del PCC y Construye, cuán equivocados están. Y para saberlo solo tendrá que pasar tiempo, porque antes de que les ocurra, no lo entenderán. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros Fabián Calero, gerente general de SELEC. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.